primero, segundo y tercero, secundaria, cívica y ética en diálogo, derechos de las niñas, niños y adolescentes. El camino hacia la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido largo. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas estableció las bases, al exhortar a todos los países a promover y alentar el respeto por los derechos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos, especialmente nuestra niñez. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada 3 años después, y en ella se puso énfasis en que durante la maternidad y la infancia se tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Durante el siglo XX se aprobaron varias declaraciones de los derechos del niño. La última de ellas en 1959, en la que se reconocía que la humanidad debe a nuestra niñez lo mejor que pueda darle. En 1978, durante la víspera del Año Internacional del Niño, se propuso un borrador de la Convención sobre los Derechos del Niño, basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La aprobación final de la Convención sobre los Derechos del Niño se realizó el 20 de noviembre de 1989. Muchos países la ratificaron tras su aprobación y otros se han adherido a ella posteriormente, convirtiéndola en el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014. Nuestros hijos e hijas cuentan con una serie de derechos específicos, pero ¿cuáles son y cómo podemos ayudarlos a que los conozcan y los defiendan? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Saber Más para Educar Mejor. Comenzamos. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como siempre, es un gusto saludarles desde su programa Saber Más para Educar Mejor. Estamos en nuestra 8ª temporada. Vamos a trabajar en esta ocasión los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Mi nombre es Leonor Delgadillo y tengo el gusto de compartir la conducción del programa con mi colega y amiga Pilar Maiz. Pilar, ¿qué tal? Hola, Leonor, te saludo con mucho cariño. Gracias a ustedes, amigas y amigos del auditorio, por acompañarnos para hablar sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y, Leonor, creo que en primer plano debemos de considerar que niños, niñas, adolescentes es una población altamente vulnerable. Sí. Por lo tanto, las instancias internacionales, nacionales, han hecho lo propio para salvaguardar sus derechos, para protegerlos, para brindarles las mejores condiciones de vida que en nuestras condiciones podamos darles. En nuestros alcances, sí. Y creo que aquí este programa nos invitará a reflexionar qué estamos haciendo nosotros para proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. A mí es un tema que, comparto todo lo que ha señalado. Es un tema que en lo particular me toca. Me toca porque, hay una parte nuestra, profesionalmente hablando, y que la compartimos, somos maestras. Y nos llegan jóvenes, adolescentes, y de pronto sabemos de sus carencias, de sus necesidades, que provienen desde casa. Y es una lucha la que tienen que enfrentar como para poder salir adelante. Entonces, vamos a tratar de tocar una serie de puntos que nos tocan desde casa como ciudadanía. No basta con una declaración, tenemos que apropiarnos de ella.
En México hay 3 niños y niñas por cada 10 habitantes, de acuerdo a la encuesta intercensal de 2015. Y aquí estamos comenzando nuestro diálogo, integrando a él, a nuestro colega José Antonio Unzueta. ¿Qué tal, Toño? Hola, Leonor, mucho gusto. Hola, Pilar. Hola, Toño, bienvenido. Y bueno, el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay muchas aristas que tocar y no es un tema sencillo como para que lo podamos agotar, que eso es necesario tenerlo en claro. Vamos a irnos por ciertos rubros muy concretos. A mí me parece que dentro de la agenda que tenemos en términos públicos y de agenda ciudadana, es que tenemos que saldar una cuenta pendiente con cuestión al trabajo infantil. Así es. Sí, todavía hoy en día, a pesar de las distintas leyes y reformas que han tratado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, todavía vemos que muchos niños son víctimas de la explotación laboral, que dejan de estudiar, dejan de ejercer otros derechos precisamente para ponerse a trabajar. Y digo, esto tiene que ver con ciertos factores sociales, pero también a veces con la falta de compromiso y responsabilidad de los padres de no asumir el deber que tienen ellos de cuidado para con los hijos. Vemos niños que trabajan en el campo, que trabajan en el sector en la pesca, por ejemplo, a veces prestando servicio doméstico incluso, pues por supuesto en condiciones a veces denigrantes, ¿no? Claro. Sí, y bueno, las cifras en nuestro país son muy lamentables. Se sabe ahora que incluso 10% de la población infantil entre 5 y 17 años no hace otra cosa más que trabajar, como ya lo dijiste, ya sea en el sector comercio, servicios, agropecuario o incluso doméstico. Entonces creo que aquí tendríamos que dimensionar, no solamente se le quita a ese niño o a esa niña la oportunidad de estudiar y de acceder a otro estilo de vida tal vez mejor del que está teniendo, sino que se pierde también la capacidad productiva del país, que impacta desde lo micro hasta lo macrosocial. Yo creo que esto hay que entender y decirlo con claridad. Hay papás, tenemos papás y mamás que no están haciendo el trabajo que corresponde. Cuando tenemos una familia, los niños requieren de inversión. Los niños son nuestro presente y el hecho de que los estemos sometiendo a condiciones de explotación, eso revela la calidad humana de nosotros como papás y mamás frente a ellos. Los estamos, al alejarlos de la escuela y someterlos a estos procesos de explotación, los estamos condenando a que prolonguen y tengan un destino desprotegido, de segregación, y que estén también condenados a contratarse a puestos o a empleos de baja remuneración durante toda su vida. Entonces, muy distinto cuando vemos a un hijo o una hija que desde la primaria, ¿no?, en edad de ir a la primaria, ¿y en qué año vas? Voy en tercero. Y está en sexto. ¿Y estás en la escolta? Sí, estoy en la escolta. Son cosas que van marcando y van fincando las bases para que los niños y las niñas deseen y aspiren a más estudios, a más habilitaciones. Vamos a hacer una pausa y recuerden que podemos estar en contacto a través de las redes sociales de Televisión Educativa, por Facebook, Televisión Educativa MX, Twitter, @TV Educativa MX y por supuesto nuestra página web www.televisioneducativa.gov.mx. No se vayan. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Y estábamos hablando en nuestro primer segmento acerca de la cuestión de la explotación infantil en términos de trabajo. Hay un rubro que es particularmente infamante en esta cuestión de explotar laboralmente a los niños y a las niñas y también a los adolescentes, y es el rubro de lo que corresponde a la venta, a la prostitución y a la pornografía infantil. Esta es una deuda que tenemos como país al interior y también a nivel mundial que tenemos que trabajar, porque se ha dicho, se ha establecido que nuestro país ocupa el primer lugar en términos de producción y distribución de pornografía infantil. Así es. México ha sido un problema que ha venido creciendo en los últimos años. Hay muchos factores relacionados con ello. Uno de ellos es precisamente nuestra posición geográfica, digo, no es exclusivo, pero por ejemplo tiene que ver también con el tema de los migrantes. Mucha gente, niños, adolescentes que están de paso por el país con el sueño de llegar a la frontera norte y para llegar a Estados Unidos, en el camino se vuelven víctimas de la explotación sexual. Y bueno, es un tema también que tiene que ver con políticas públicas en materia de seguridad. Creo que también hemos tenido avances con la creación de la policía cibernética, porque han habido detenciones, se han desmantelado bandas, grupos del crimen organizado precisamente que se dedican a este tema de la corrupción de menores y la prostitución infantil particularmente. Y es va interrelacionado, o sea, generalmente los niños que son captados por estos grupos cometen varios tipos de explotación. Uno de los principales medios de captación son las redes sociales. Bueno, pues a mí este tema me parece muy doloroso. Todos como mexicanos, mexicanas, debe de dolernos el hecho de que el hijo de un compatriota, la hija de una compatriota, sea utilizado con fines de explotación sexual. Aparte, perversos. Cuando a un niño se le roba su inocencia, el daño está hecho para siempre. No Sí, es hay devastador. manera de regresarle a un niño que viva eso, su infancia de una manera linda, sana. Y como lo hemos dicho, bueno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y para la Niñez también puso en marcha un operativo llamado Sin Fronteras a nivel mundial para atacar los sitios web, pero la presencia de sitios web es inconmensurable, ¿no? Más de 16,000 sitios web a nivel mundial que necesitan ser primero identificados, atacados. Entonces, en este punto, y yo ahorita espero la retroalimentación de los dos, yo aludiría a la educación sexual desde los primeros años de vida, primero para evitar el abuso sexual, para tener ciudadanos menos perversos. Digo, creo que hemos tenido una educación sexual basada en prohibiciones, en miedos, en tabúes. Entonces, eso En nos... prejuicios que van en perjuicio de nuestros niños y nos colocan en este deshonroso ranking a Exacto. nivel internacional. Y hay grupos tradicionalistas que, en este fervor a guardar ciertas costumbres, de fondo dejamos de ver que lo que estamos haciendo es que aumentamos la vulnerabilidad de los niños y las niñas y los adolescentes por no darles el conocimiento, las herramientas, las estrategias para que puedan identificar condiciones de riesgo, elementos de peligro, personas que puedan ser sospechosas de que su acercamiento puede encerrar un inminente daño en términos de su intimidad, de su integridad, sobre su cuerpo. Entonces, aquí sí tenemos que hacer un llamado fuerte, firme. Claro, lo necesitamos porque es urgente. Las estadísticas están revelando esta realidad. Claro. Y es una realidad ante la que nos estamos quedando cortos. Los grupos tradicionalistas necesitan dar un paso más allá en favor de los niños, no de sus creencias ni de los ideales, sino en favor de fortalecer a los niños para que estén desde sus mismas condiciones, que tenemos un México diverso, desde sus mismas condiciones y situaciones, con más elementos para poder enfrentarlos. Y luego, desde el otro lado, padres y madres de familia en casa, necesitamos reforzar lo que en los programas sociales educativos está haciendo el mismo gobierno,
tenemos que tomar iniciativa de consultar, de estudiar, de prepararnos y entonces darles la información que desde la escuela los maestros y maestras les están enseñando sobre su propio cuerpo en términos anatómicos, pero también tendríamos que ir más allá para que lean las situaciones sociales donde de pronto las cosas no son lo que parecen, tienen una agenda oculta perversa. Sí, así es, darles herramientas para que sean capaces de detectar situaciones de riesgo. Pero aquí con esto que comentas, me remite a un derecho fundamental de la infancia y la niñez, que es el derecho de la protección de la familia. ¿Qué está pasando con los padres? ¿Dónde están? Porque vemos ahora que muchos padres caen en esta permisividad indulgente o negligente y los niños pasan mucho tiempo en la computadora, en la televisión, sin supervisión. Sabemos que vivimos en un mundo hipersexualizado, que los contenidos, pues digo, no hay una, a pesar de haber reglamentación, pues los niños que tienen libre acceso en Internet a cualquier tipo de material pueden incluso exponerse, a lo mejor en redes sociales, a enganchar con algún tipo de red de tratantes de personas, ¿no? Que se dedican precisamente a esto. Con pedófilos. Entonces, y que finalmente hay casos en los que los mismos padres son los que explotan a los niños, ¿no? Entonces, por eso decía, tendríamos que ver como sociedad qué hemos estado haciendo mal para tener como resultado padres que se atrevan a explotar a sus hijos en estos términos de pornografía o de prostitución infantil, ¿no? Y como sociedad reflexionar a qué estamos condenando a estos chiquitos. Se habla mucho de la niñez es el futuro de un país, pero es el presente. No podemos esperar a cuando crezcan entonces saber qué tipo de ciudadanos van a ser, ¿no? Es hoy. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Vaya, me parece, tú dices, tenemos que pensar como sociedad. Yo me atrevería, si me lo permites, tenemos que acotar el planteamiento, lo comparto, como adultos, ¿qué estamos dejando de hacer? Como padres, como asociaciones de padres de familia, ¿qué no estamos confiando en expertos, en pedagogos, en psicólogos, en sexólogos, que saben cómo está cambiando el entorno y entonces dejan en un estado de exposición, de peligro a los niños y a las niñas? Digo, todo esto sí tenemos ya que corregirlo. Bien, vamos a ver este dato para seguir aprendiendo sobre este tema que sí es muy delicado. En 2015, del total de hogares con niñas y niños de 0 a 17 años, 16.9% presentaron una situación de inseguridad alimentaria leve, en 9.5% fue moderada, mientras que en 7.6% fue severa. Es momento de conocer algunas de las instituciones que trabajan en favor de los derechos de los niños, niñas y los adolescentes. Nosotros también contamos, es una organización que busca atender los requerimientos básicos de alimentación y salud, como también de capacitación para el trabajo de las personas de escasos recursos con discapacidad. También contamos con el Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto, cuyo objetivo es asistir a los menores y jóvenes de escasos recursos que trabajan en la Central de Abasto de la Ciudad de México, brindándoles orientación social en materia de educación, salud y trabajo, así como asistencia médica y jurídica para ayudar a su desarrollo e inclusión social. No olviden revisar todos los servicios que ofrecen estas instituciones y pongámonos en contacto con ellas a través de su sitio web. Muchas gracias, Pilar. Y bien, vamos a hacer un corte y vean nuestras direcciones, están apareciendo en pantalla: Facebook TV Educativa MX, Twitter @TV Educativa MX y nuestra página web www.televisioneducativa.gov.mx.
primero, segundo y tercero, secundaria, cívica y ética en diálogo, derechos de las niñas, niños y adolescentes. En 2014, 4 de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años de 47 ciudades de México fueron víctimas de delito o maltrato, según la encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Bien, hemos tocado el tema de la explotación laboral de los niños, las niñas, los adolescentes, el tema del deshonroso ranking a nivel nacional que tenemos en la vitrina mundial como un país que tiene a la cabeza el consumo de pornografía, de prostitución y, bueno, de distribución de material pornográfico infantil. Y también que hemos tenido que suscribir la firma de esta Declaración de Protección a los Derechos de los Niños, porque también se dan elementos y acciones tan delicadas y graves como la venta de niños y niñas y adolescentes. Vamos ahora a centrarnos en qué pasa en términos de educación con un país que ha hecho esfuerzos importantes desde sus gobiernos como Estado, de fincar un derecho a la educación a nivel básico con primaria, con secundaria y con preparatoria, esta última como educación media superior. Ahí también tenemos una cuenta que como punto de agenda ciudadana tenemos que trabajar. Bueno, sin desviarme del tema de la educación, Leonor, en el segmento anterior decíamos, bueno, asociaciones de padres de familia, maestros, también debemos de velar y proteger los derechos de los niños. Creo que cuando los niños están en la escuela todavía tenemos más posibilidades de identificar que están siendo víctimas de explotación o de abuso sexual infantil. Todavía es más delicado cuando los niños no asisten a la escuela. Y otra vez me voy a las cifras. En México, más de 7 millones de mexicanos no estudian ni trabajan. La educación promedio de nuestro país es segundo de secundaria y solamente 8.5% de la población cuenta con el grado de licenciatura. Entonces, esto nos pone en una desventaja muy clara cuando nos comparamos en niveles de producción, de competitividad, de calidad de vida, de estilos de vida con otros países que sus niveles de educación, el nivel promedio, está, no sé, en educación media superior o superior, ¿no? Con mayores niveles de personas formadas en una profesión o en una licenciatura. Entonces, creo que, como lo dices, igual, otra vez, recurrir a la reflexión de los padres y en promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, de los jóvenes. Yo veo tu punto, igualmente coincido y únicamente, si me lo permites, añadiría reflexión y acción. Sí, claro, si no nos podemos quedar en... Porque si seguimos reflexionando, sí, claro, entonces el problema lo vamos a seguir prolongando. Así es. Ya no estamos para prolongar nada, estamos para corregir. Y eso lo tenemos que empezar a hacer desde casa y asumir lo que estamos dejando de hacer para entonces transformarlo. Los niños son en gran parte el reflejo que nosotros enseñamos en ellos. Somos su modelo. Entonces, si no los incentivamos, si no les enseñamos el amor a la disciplina, al conocimiento, a la lectura, al trabajo metódico, ¿qué ciudadanos estamos formando? Así es. O sea, si van a estar pasivamente en a ver cómo me entretengo, a ver cómo mato el tiempo, a ver cómo me mantengo en los programas sociales, en vez de qué proyecto puedo emprender, Así es. con qué bien o servicio yo puedo ayudarme a mí para ser independiente y favorecer a mi comunidad. ¿Cómo puedo ser útil como ser humano? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Eso lo aprenden o no lo aprenden
con lo que nosotros, como papás y mamás, y también como maestros, les enseñamos. Así es. Yo veo el punto, esta cifra, este dato que nos das con respecto al nivel de segundo de secundaria, Sí. creo que está relacionado precisamente con esta situación del trabajo infantil. O sea, es una edad a la que muchos niños desde casa a lo mejor ya se les impone o no se les exige el ir a la escuela y por el contrario se les invita prácticamente a trabajar. Entonces hay la importancia de los padres de considerar que la educación es una garantía para acceder a una mejor calidad de vida. Nuevamente estamos en este ciclo vicioso de falta de educación. Al final de cuentas no nos van a permitir acceder al ejercicio de otros derechos, Claro. y viceversa. Sí. Entonces es un valor, un Sí. derecho fundamental. Y perdón, yo quiero Ajá. cerrar esto, estamos En el estirando último el segmento, tiempo, sí. así el límite. La educación no nos hará ricos, pero sí nos hará seres libres y nos acercará a ser emancipados en pensamiento. Y eso es una riqueza que no se compara con cualquier riqueza material. Vamos a ver este otro dato. En 2016, 8 de cada 100 niños, niñas y adolescentes trabajaban y 53.3% además de trabajar, estudiaban y realizaban quehaceres domésticos, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ahora vamos a ver las tareas que hemos preparado para reforzar toda la información que a lo largo del programa hemos comentado. Les invitamos a ver en familia el video titulado Niños exitosos o pobres, dispuesto en YouTube. Ya que lo hayan visto, comenten qué acciones se necesitan para no repetir el ciclo de la pobreza. También los invitamos a ver en familia el video 9 diferencias de personas exitosas y personas fracasadas. Una vez que lo hayan visto, contesten la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es importante el buen humor, la disciplina y la claridad en las metas para alcanzar el éxito? Un tercer video para compartir en familia se llama ¿A dónde vamos con nuestra vida?, presentado por Will Smith. Después de verlo, dense un tiempo para compartir sus impresiones, cómo se sienten con lo que han visto, respetando las opiniones de cada uno de los miembros de la familia. Toño, nos gustaría que nos compartieras una conclusión para finalizar el programa. Yo más bien quiero hacerles una recomendación a los padres de familia, tomar en consideración que más que acumular bienes materiales, la mejor inversión y la mejor herencia que les pueden dejar a sus hijos es una buena educación, que además de ser un medio para acceder a una buena calidad de vida, es también uno de los más importantes factores de protección ante situaciones de riesgo. Pues de mi parte, si me lo permites, Pilar, y ustedes también, el hecho de que hay que estar a la altura de los derechos y las facultades que hemos de cuidar en nuestros niños y niñas y adolescentes. Estamos quedando en deuda. Pilar. Pues a mí por último me gustaría decir que los niños y las niñas no son solamente hijos de los padres o de las madres biológicos, sino que son hijos de la sociedad entera. Entonces, en el momento que estemos frente a una situación de padres o madres negligentes, no dudemos en tomar las acciones necesarias a partir de la información que ya tenemos, sabiendo cuáles son los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Muy bien. Pues muchas gracias. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de las redes sociales de Televisión Educativa, por Facebook, TV Educativa MX, Twitter, @TV Educativa MX y nuestra página web www.televisioneducativa.gov.mx. Les damos las gracias de manera muy especial y me permito, en nombre suyo y el propio, dar las gracias a mis colegas. Pilar, muchas gracias. Leonor. Toño, muchas gracias. Gracias, Leonor. Si les gustó nuestro trabajo, por favor, regálenos un like a través de sus redes sociales y difundan este importante esfuerzo que es para mejorar y fortalecer nuestro perfil ciudadano. Hasta la próxima.